Buenos días, el día de hoy voy a hablar sobre la biotransformación de los fármacos. Muy bien, ¿qué es? La biotransformación o metabolismo puede definirse como la eliminación química o transformación metabólica de las drogas. Comprende el metabolismo de las drogas tendría interés tanto como el médico como para el estudiante de medicina. El metabolismo de un medicamento influye o solo en un modo de acción, sino también proporcional a explicación de reacciones adversas, o explica la ineficiencia de algunos medicamentos teóricamente muy prometedores. ¿Por qué es necesaria la biotransformación de fármacos? Se cree que los sistemas de biotransformación de fármacos en mamíferos han evolucionado a partir de la necesidad de desintoxicar y eliminar los bioproductos y toxinas de plantas y bacterias, que luego se accedieron a los fármacos. La excreción renal desempeña un papel fundamental en la terminación de la actividad biológica de algunos fármacos, en particular aquellos que tienen volúmenes moleculares pequeños o poseen características polares, tales como grupos funcionales que están completamente ionizados a pH fisiológico. Sin embargo, muchos fármacos no poseen tales propiedades fisioquímicas. Las moléculas orgánicas farmacológicas activas tienden a ser lipófilas y permanecen unidas o solo parcialmente ionizadas a pH fisiológico. Estas son fácilmente reabsorbidas del filtrado glomolecular en la nefrona. Ciertos compuestos lipofílicos a menudo se unen fuertemente a proteínas plasmáticas y puede que no se filtren con facilidad. En consecuencia, la mayoría de los medicamentos tendrían una duración de acción prolongada si el cese de su acción dependiera únicamente de la excreción renal. El papel de la biotransformación en la disposición en fármaco. La mayoría de las biotransformaciones metabólicas ocurren en algún momento entre la absorción del fármaco en la circulación y su eliminación renal. Algunas transformaciones ocurren en el lumen intestinal o la pared intestinal. En general, todas estas reacciones se pueden asignar a una de dos categorías principales llamadas reacción de fase 1 y fase 2. En la siguiente imagen podemos observar que las reacciones de fase 1 y fase 2 y eliminación directa en la biodisposición de fármacos, las reacciones de fase 2 también pueden preceder a las reacciones de fase 1. Las reacciones de fase 1 por lo general convierten el fármaco original en un metabolito más polar al introducir o revelar un grupo funcional. A menudo, estos metabolitos son inactivos, aunque en algunos casos la actividad solo se modifica o incluso mejora. Si los metabolitos de fase 1 son lo suficientemente polares, pueden excretarse con facilidad. Sin embargo, muchos productos de fase 1 no se eliminan de forma rápida y se someten a una reacción posterior en la que un sustrato endógeno se combina con el grupo funcional recientemente incorporado para formar un conjugado de alta polaridad. Dicha conjugación o reacciones sintéticas son las características del metabolismo de fase 2. Una gran variedad de fármacos experimentan estas reacciones de biotransformación secuencial, aunque en algunos fármacos el fármaco original puede tener un grupo funcional que puede tomar un conjugado directamente. ¿Dónde ocurren las biotransformaciones de los fármacos? Aunque cada tejido tiene alguna capacidad para metabolizar fármacos, el hígado es el órgano principal para esta acción. Otros tejidos que muestran actividad considerable incluyen el tracto gastrointestinal, los pulmones, la piel, los riñones y el cerebro.
Después de la administración oral, muchos medicamentos se absorben intactos desde el intestino delgado y se transportan primero a través del sistema portal hasta el hígado, donde experimentan un metabolismo amplio. Todo este proceso se llama efecto de primer paso. Algunos medicamentos administrados por vía oral se metabolizan más ampliamente en el intestino que en el hígado, mientras que otros experimentan un metabolismo intestinal significativo. Por tanto, el metabolismo intestinal puede contribuir al efecto global del primer paso, y las personas con una función hepática comprometida pueden depender cada vez más de dicho metabolismo intestinal para la eliminación del fármaco. El compromiso del metabolismo intestinal de ciertos medicamentos también puede dar como resultado una elevación significativa de sus niveles plasmáticos y de interacciones farmacológicas clínicamente relevantes. Los efectos del primer paso pueden limitar la biodisponibilidad de los fármacos administrados por vía oral, de manera que pueden usarse vías de administración alternativas para alcanzar niveles sanguíneos terapéuticamente efectivos. Además, el intestino inferior alberga microorganismos intestinales que son capaces de muchas reacciones de biotransformación. Sistema microsomal de la oxidasa de función mixta y reacciones de fase 1. Muchas enzimas metabolizadoras de fármacos se encuentran en las membranas del retículo endoplásmico lipofílico, del hígado y otros tejidos. Cuando estas membranas lamelares se aíslan, se vuelven a formar vesículas llamadas microsomas. Los microsomas conservan la mayoría de las características morfológicas y funcionales de las membranas intactas. Incluyen las características superficiales ásperas y lisas del retículo endoplásmico rugoso y liso. Mientras que los microsomas rugosos tienden a dedicarse a la síntesis de proteínas, los microsomas lisos son relativamente ricos en enzimas responsables del metabolismo oxidativo del fármaco. En este proceso de oxidación y reducción, dos enzimas microsómicas desempeñan un papel clave. La primera de ellas es flavoproteína NADPH citocromo P450 oxidorreductasa. Un mol de esta enzima contiene un mol de mononucleótido de flavina y dinucleótido de flavina-adenina. La segunda enzima microsómica es una hemoproteína llamada citocromo P450, que sirve como la oxidasa terminal. De hecho, la membrana microsomal contiene múltiples formas de esta hemoproteína y esta multiplicidad se incrementa mediante la administración repetitiva a la exposición a sustancias químicas exógenas. Reacciones de fase 2. Los fármacos originales o sus metabolitos de fase 1 que contienen grupos químicos adecuados se someten a menudo a reacciones de acoplamiento-conjugación con una sustancia endógena para producir conjugados de fármacos. Las reacciones de fase 2 son relativamente más rápidas que las reacciones catalizadas por P450, lo que acelera de forma efectiva la biotransformación del fármaco. Se creyó una vez que las conjugaciones de fármacos representan eventos de inactivación terminal y como tales se han visto como reacciones de desintoxicación verdadera. Sin embargo, este concepto debe modificarse porque ahora se sabe que ciertas reacciones de conjugación pueden conducir a la formación de una especie reactiva responsable de la toxicidad de los medicamentos. Además, se sabe que en la sulfatación activa el profármaco activo minoxidil por vía oral es un vasodilatador muy eficaz y la morfina 6-glucuronido es más potente que la morfina en sí misma. En conclusión, podemos decir que la biotransformación o metabolismo consiste en el conjunto de transformaciones que sufre un tóxico en el organismo, siendo su objetivo final el formar un compuesto hidrosoluble
poco tóxico y fácil eliminable. Gracias.